este verano. Oh my god. Na mentira, hola amigues, como verán el próximo comeback está pronto a su estreno, y nos enteramos apenas como bien clowns que somos, resulta que hay una conexión en todo y bien, muchos están sacando teorías, es aquí donde entro yo, a presentarles la teoría 100% real no fake, avalado por la OMS y la bolsita de oso de Minji, así que, venga intro. I did. What you gonna do about it? Nothing. I did. Has flipado, Comencemos con la era de Top Gang. En este MV, se puede apreciar como el grupo entró a su etapa puberta, tipo, el mundo me la pela, soy malote e independiente. Por lo que los 5 miembros se escapan de su casa para no seguir las reglas de Mamabo Oseok y Papi Jinhyuk, tipo los chicos del barrio. En Ice Age, los chicos regresan a casa ya que el salario mínimo no les da ni para unas maruchans. Por favor, sácame de aquí, weón. Aparte que ni saben hacer una quesadilla con queso sin que alguien ande detrás de ellos, por lo que Mami Boseok algo enfadado los manda a Costco. Es ahí cuando pasa un desastre, se quedan encerrados en el área de frutas y verduras, sí, en el cuarto frío amigos. Pasan los minutos y no lo van a creer, tras jugar quién se come más fresas o quienes se suben en la parte más alta de las repisas, comienzan a tener hipotermia, al grado que tu tío Huiyun ante la locura, se quita su suéter y se queda así nada más, es ahí donde tienen ilusiones donde la que más llama la atención es la de Vic, quien afirma que tienen un hermano perdido y nada más y nada menos que resulta y que resalta que es, sí señores, el extintor, alguien que los acompañó a todos lados todo este tiempo. Es ahí donde toma el extintor que se encontraba dentro y les dice a todos que él es mejor hermano que ellos. Si así como lo ven, bueno se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta etapa con la siguiente? ¿Cuál es Spring? Bueno, no es tan difícil, pasa que tras las horas de encierro ellos logran salir terminando en el hospital, es ahí donde todas sus mentes se conectan estando en coma apareciendo como si las clases en línea y la cuarentena al fin terminan. Entrando a una época un tanto esperada como es la primavera, Gwyn es el único que se percata que todo es una farsa, una simple ilusión, mas no sabe cómo explicarle a todos esto, a lo que intenta hablar con los demás, pero todos lo ignoran. No fue hasta que todo explotó y apareció nuevamente en otra dimensión, siendo él el típico chico nuevo de la escuela, sabía que esto tenía que acabar y pronto, pero se entera que está solo y sus hermanos se olvidaron de él a lo que se decae. No fue hasta que el poderosísimo Castillo J se acerca a él y se vuelven amigos, es ahí donde Gwyn toma más esperanzas para al fin salir, junto con sus bros de aquel infierno, pero se da cuenta que aquel mundo no es tan malo como él creía. Al parecer sentía algo de felicidad por cómo los demás lo trataban, pero todo es una ilusión, no es hasta que al pasar de las horas todo se oscurece y los 5 se encuentran en un cuarto completamente oscuro. Se levantan y se percatan que todo fue una simulación, que los usaron de experimento a lo que los chicos algo perdidos intentan recordar, pero todos fueron separados, siendo ellos mismos quienes tenían que pelear con sus propias mentes para recordar todo para así poder salir nuevamente, ya que como estaban en cuarentena y ahora que están como en coma no mames eso está peor. Así que ya saben, no olviden los de México poner sus alarmas a las 4 y los que están en Estados Unidos de América a las 5 de la mañana, al igual que no olviden para nada votar por Enciende y por los próximos Rockies del año. Carlos, te quisito, fíjate, mira. Unbelievable!